amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí, como todos los martes, en Medicina en Imágenes. Esta noche, quien nos acompaña es el doctor Alberto Castiglia, odontólogo de nuestro medio, a quien le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y esta noche vamos a tocar el tema de prevención en odontología. Importante tema, ¿no? Sí, sí, indudablemente de muchísima importancia, porque sabemos que todo lo que sea prevención es sumamente útil para poder llegar a tener una vida mejor en todas las cosas que nos pasan. Prevenir es poner barreras a determinadas injurias, Claro, para evitar y tratar de minimizar los daños que nos puedan causar. En este caso que estamos hablando de odontología, es prevenir o tomar todas las medidas preventivas para evitar que en la boca de los seres humanos se produzcan las enfermedades. Eso es en sí la prevención. ¿Y cuántos niveles de prevención existen, doctor? Bueno, para hablar de prevención tenemos que hablar primero un poquito de qué es salud y qué es enfermedad, ¿no es cierto? Si bien no hay un límite definido entre lo que es salud y enfermedad, diremos que la enfermedad comienza cuando hay una desarmonía fisiológica a nivel celular. En estos casos muchas veces todavía no carecemos de instrumentos para poder diagnosticar en este estadio, que es un estadio preclínico que nosotros le llamamos, a donde hay esta desarmonía fisiológica y que todavía no se presentan los signos de las enfermedades. Luego comienza, sigue el estadio clínico que le llamamos, que es acá sí, a donde ya aparecen signos de enfermedad, signos de patología, y que lo podemos dividir en dos, en un estadio clínico temprano y avanzado. El temprano sería el correcto, el ideal para tratar de interferir acá cualquier patología, ¿no es cierto? Es el periodo ideal a donde nosotros podemos trabajar para evitar males mayores, digamos. Tenemos en pantalla justamente un cuadro explicativo de eso, doctor. Exacto. Sí, bueno, como hablábamos anteriormente, decíamos que había un estadio preclínico, que era donde no aparecían los síntomas, un estadio clínico que ya hay signos de patología, que lo podemos dividir en dos, en temprano y avanzado. El temprano habíamos dicho que es el ideal, y un estadio final que terminaría, ¿no es cierto?, o con la muerte o con la discapacidad. Bueno. En cuanto a los niveles de prevención, decimos que hay 5 niveles. El primer nivel viene a darnos la prevención de la salud en general del individuo, tomándolo a todo el individuo como un ente, y a donde tomaríamos medidas preventivas de orden general, como son, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una vivienda apropiada, un trabajo saludable, sus momentos de esparcimiento, etcétera. Eso es más o menos la prevención en cuanto a la salud general, que es el primer nivel de prevención. El segundo nivel ya es un nivel de prevención específico, a donde ya se enfoca, ¿no es cierto?, lo que realmente se quiere prevenir. En este caso, en el caso de la odontología, sería con campañas de fluoración de agua, con campañas de control de placa bacteriana, consejos de usos de flúor en las pastas dentífricas, buches, colutorios con flúor, etcétera. Ese sería un segundo nivel. El tercer nivel de prevención, que es el diagnóstico precoz y rápido tratamiento de las enfermedades, haciendo radiografías de alta definición para poder hacer el diagnóstico precoz, hacer el diagnóstico de enfermedades precancerizables en la boca, ¿no es cierto?, lesiones precancerizables en la boca, y ese sería el tercer nivel. En cuanto al cuarto nivel, tenemos que este nivel se ocupa de limitar el daño producido por la enfermedad. Entonces acá a nivel odontológico sería un tratamiento de conducto, por ejemplo, una protección del pulpar de un elemento dentario, prevenir, eliminar un foco infeccioso de un diente para prevenir que se contagie todo lo demás o que pase a mayores esa infección a nivel general, y un quinto nivel que es la rehabilitación del daño que se ha ocasionado, tratando de devolverle la función, la fonética, la estética al órgano que se ha alterado por la patología.
Incluso, doctor, en cuanto a las campañas de prevención que usted hacía referencia hace unos segundos, hablaría también de la forma en que hay que cepillarse la boca. Indudablemente. ¿Qué tipo de cepillo habría que usar? Exacto, ¿No es cierto? exacto. Que eso sería incluso ideal para que se hiciera en las escuelas, ¿verdad, doctor? Exacto. Es muy importante. En casi todos los países desarrollados del mundo se hacen estas campañas a nivel, el Estado las hace, a nivel de las escuelas, a nivel de comunidades grandes, tanto para adultos como para niños, ¿no es cierto? Enseñándole las técnicas de cepillado, enseñándole qué es la placa bacteriana, cuáles son las bacterias que son las que producen las enfermedades en la boca, que son las más comunes, como es las caries dental y las enfermedades periodontales. Yo creo que haciendo campañas permanentemente por televisión, tratando de que haya un poco menos de dibujos animados y de otras cosas, ¿no es cierto? Y tratando de meter eso, porque la televisión se mete adentro de los hogares. Y que sirva como enseñanza, que lleve alguna... Porque exacto. ¿nos cepillamos bien los dientes, doctor? No. La gente se cepilla, tiene el hábito de tener un cepillo de dientes, pues yo estoy seguro que en todas las casas de Jesús María y en todas las casas del país hay un cepillo de dientes y se consumen muchísimo. Pero a lo mejor no es el habitual, o el adecuado, o el necesario. Exacto, el tema es que el paciente debe concurrir al odontólogo para que el odontólogo le indique qué es lo que tiene, examine esa boca, haga la detección precoz de la que hablamos y le indique qué tiene que hacer para ese caso, para ese paciente. O sea, si tiene que intensificar la acción para evitar enfermedades de los dientes, si tiene que intensificar la higiene para evitar enfermedades periodontales de las encías y de los tejidos circundantes al diente. O sea, hay un sinnúmero de cosas que el paciente debe ser informado en los consultorios odontológicos y a nivel de salud pública se deben informar con campañas grandes, masivas, que entren a la población para que se entienda. Porque muchas veces a mí me ha pasado ir a escuelas a dar alguna charla o alguna conferencia, de mostrarle a los chicos qué es la placa bacteriana, qué bacterias son, cómo actúan las bacterias, por qué los hidratos de carbono, por qué los azúcares, ¿no es cierto? Y el chico por ahí va a la casa y por ahí se encuentra con que los padres no piensan o no están informados o no están educados para eso. Entonces es un poco un choque ahí que se produce y que lleva como consecuencia la no realización de una buena fisioterapia de la boca. Tenemos un cuadro que nos gustaría que pusieran en pantalla para que así fuéramos describiendo lo que nosotros, lo que usted está hablando. Claro, aquí en este cuadro de la prevención, de qué es lo que vamos a prevenir, ¿no es cierto? ¿Qué clase de enfermedades se pueden producir en la boca? Y tenemos a grandes rasgos cuatro clases de enfermedades grandes, que son, en primer término, las caries, en segundo término, las enfermedades periodontales, en tercer término, las alteraciones de la oclusión, y en cuarto término, el cáncer y las enfermedades de posible transmisión en el consultorio, que hoy es muy importante este tema. Con respecto a las caries, vamos a decir que ¿qué acciones preventivas podemos tomar para las caries? Lo primero es informar, lo que decíamos recién, informar a la gente, educar, hacerles conocer cuál es el problema que le va a producir en el futuro una alteración de su salud. Luego tenemos el control de la placa bacteriana, que se hace eso con colorantes, con fucsinas que se venden en el comercio, el cepillado, una buena técnica de cepillado, y la utilización del hilo de seda dental para limpiar lugares de los dientes y de la boca, ¿no es cierto?, que no limpia el cepillo, como son los espacios interproximales, o sea, el límite de una muela con otra y de un diente con el otro. ¿Son perjudiciales los palillos, doctor? No, los palillos se utilizan en pacientes que tienen problemas, porque normalmente en una boca sana, en una boca equilibrada, en una boca en salud, no tiene por qué utilizar los mondadientes o los palillos, porque seguramente que se le encaja o queda retenida alimento en algún espacio interdentario que está alterado porque hay una restauración que se ha disgregado, porque hay una pequeña caries o porque se ha eliminado un elemento dentario y han migrado los otros. Entonces hay espacios muertos que se llaman, a donde ahí sí se localizan restos alimenticios y son los que hacen y obligan a la gente a utilizar esto. Es una solución transitoria. El problema es que hay que atacar el problema de fondo, que la causa del problema.
También tenemos para la prevención de las caries, habíamos dicho el control de la placa, los fluoruros, los buches con flúor permanentemente a los niños y a los adultos, eso es muy importante, el control de la ingesta de hidratos de carbono. Este es un capítulo donde se podría hacer un programa en general para reeducar a la gente. Generalmente nosotros comemos pésimamente mal. Es sumamente grave el hecho de, entre comidas, consumir hidratos de carbono. Yo siempre le digo a los hidratos de carbono, para que nos entiendan, son los caramelos. Los hidratos de carbono son todos los azúcares, exacto, son todos los alimentos que contengan azúcares refinados. Ese es el problema. Este es un problema que ha venido con la civilización, porque todo lo que se utiliza con azúcares refinados, además también lo que se utilizan con las harinas, con los almidones, que también tienen hidratos de carbono, es lo que es, digamos, el combustible que utilizan las bacterias en la boca para producir a través de ellas consumen hidratos de carbono o azúcares y eliminan un ácido que es el ácido que adherido al diente con la placa bacteriana empieza a desorganizar y desmineralizar el esmalte. Claro. ¿No es cierto? Y eso, ¿cómo se da cuenta uno de eso? Es cuando el esmalte empieza a perder la translucidez y el brillo que tiene. Se pone opaco. Se pone opaco, quiere decir que ya hay una descalcificación, a veces cambia de color, se pone ligeramente más blanquecino, ya ahí hay un problema de desorganización inorgánica. Ya está abierta la puerta para que se instale una carie. Y no hay que olvidarse, es muy importante que la gente sepa que una carie es una infección. O sea, un chico que tiene 10 caries tiene 10 infecciones que van entrando al organismo todos los días. De una carie es una fábrica de bacterias. Claro, claro. Porque en una carie se depositan hidratos de carbono, se depositan detritus alimenticios, restos, y es el alimento potencial. Y en esas bacterias, a la temperatura de la boca, ¿no es cierto?, se reproducen constantemente y el chico está tragando todo el día. Pasan al interior del organismo depositándose después en otros lugares. Correcto, es una infección. Exacto, es una infección, ¿no es cierto? Es una infección que pasa al aparato digestivo, del aparato digestivo al aparato circulatorio y de ahí se distribuye por todo el organismo. Gracias a las defensas, ¿no es cierto?, no pasa a mayores muchas veces, pero otras veces sí, es el comienzo de empezar a alterar las defensas del organismo, porque el organismo está defendiéndose constantemente de esa agresión constante de un chico que tiene muchas caries, o de una persona que tiene muchas caries, o que tiene una enfermedad periodontal, donde de esa bolsa periodontal drena pus constantemente, que uno no se da cuenta, a veces los pacientes no se dan cuenta. Entonces, ese es el problema, eso es lo que el paciente tiene que entender. Qué importante eso que usted dice, porque en este caso el organismo está tratando de defenderse y gasta mucho en defensa y muy poco en construcción. Exacto. Y se descuidan otras cosas, porque claro, ¿cierto?, tenemos un montón de agresiones constantemente a nuestro organismo. Entonces, un organismo que tiene que estar permanentemente peleando, digamos así, para hacer un ejemplo práctico, es que tiene que estar peleando contra tantas agresiones. Si les agregamos las caries y las infecciones de la boca, está en minusvalía. Entonces está más propenso a desarrollar cualquier tipo de patología más grave. En el cuadrito que estábamos viendo hace unos segundos veíamos como último punto del tema que estábamos tratando los selladores, ¿no? Sí, los selladores de surco y fisura. Esa es una nueva técnica que ha salido hace poco, que es el hecho, se hace un grabado ácido, se hace una buena limpieza de la cara oclusal de los dientes y de las muelas, sobre todo de las muelas, que es a donde más frecuentemente se localizan las caries, ¿no es cierto? Porque esos surcos, esas fractuosidades que tienen las caras oclusales, o sea, la cara que mastica, todos esos surquitos a veces facilita el depósito de los hidratos de carbono y de la placa bacteriana, y ahí es donde el comienzo de las caries. Entonces, lo que se debe hacer es lo siguiente: manejado con precaución, manejado por los colegas odontólogos que lo manejan perfectamente bien todos, es hacer una muy buena higiene de la cara oclusal de la boca, una muy buena limpieza, se hace un muy corto grabado ácido, es un ácido grabador, es ácido fosfórico al 37%, produce ataca a la sustancia interprismática del esmalte y produce unas microscópicas retenciones, ¿no es cierto? Los prismas de esmalte son así, ataca a la sustancia interprismática que los pega, digamos, ataca a la cal que pega los ladrillos en una pared, digamos, y hace pequeñas cavidades microscópicas. Y luego se pone un baño de una resina compuesta líquida
entra ahí, se sella todo eso y se da con la lámpara, es una luz halógena, que estos son todos productos fotosensibles, y toman la dureza, una dureza bastante importante, y duran y se perpetúan. Entonces, tapan, ¿no es cierto?, la posible entrada de una futura caries en ese elemento dentario. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos con este tema. Bueno, Continuamos en Medicina en Imágenes, dialogando con el doctor Alberto Castiglia sobre las enfermedades de la boca y sobre todo la prevención en odontología. Doctor, las dietas, ¿cómo influyen para la formación de las caries? bueno, este es un renglón, digamos, sumamente importante, y más en el país como es el nuestro, donde no tenemos unas dietas equilibradas y balanceadas perfectamente. El problema es el siguiente: la dieta equilibrada tiene que tener, como usted sabe, doctor, cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de grasas o lípidos y cierta cantidad de azúcares o hidratos de carbono. Pero hoy, con el avance, que todo está muy refinado y muy industrializado, consumimos muchos alimentos que son muy ricos en hidratos de carbono, y este es el alimento y el combustible para la placa bacteriana, para las bacterias, que se encuentra adherida en el diente y que toma esos hidratos de carbono, esa azúcar, la incorpora a la placa bacteriana que está adherida al diente, que es un mucílago, una película adherida. Una placa bacteriana, se dice que en 3 o 4 milímetros de placa bacteriana hay 100.000 millones de bacterias. Y si usted quiere, yo le voy a mostrar después ahí en unas fotos cómo actúa la placa bacteriana. Exacto. La placa bacteriana comienza por capas muy delgadas que se pegan en el diente, ¿no es cierto? Al estar adheridas ahí también hay además unos intercambios iónicos, pero no vamos a hablar de la parte muy fina de técnica, porque para que la gente entienda. Es un mucílago que se pega en los elementos dentarios. Se forma cada 24 horas. Si uno se limpia bien los dientes hoy, bien cepillados, con una sustancia fluorada, el flúor le da mayor resistencia a la disgregación que produce el ácido de la placa bacteriana. Si uno se cepilla los dientes, como decía recién, hoy, y no se los cepilla hasta la misma hora, o sea, dentro de 24 horas, está más o menos cubierto de que la placa no se alcance a formar y adherir en el diente. Pero, ¿qué ocurre? Que como mucha gente, o como muchos nos cepillamos mal, siempre quedan restos de placa bacteriana y se hace una placa adherida permanente. Entonces, como se ve ahí en la imagen, ¿no es cierto?, ahí tenemos un punto de contacto que es en el límite entre dos elementos dentarios, a donde en el número 1 ahí está apareciendo una manchita oscura, negra, ¿no es cierto?, que es la zona donde hablábamos recién, que ya hay una descalcificación, una desmineralización del esmalte, una pérdida de sustancia y se va agrandando. Claro. Eso hace que se aumente la cantidad de gérmenes en la zona y va haciendo una profundización hacia el centro del diente. Esto se produce por la dirección de los prismas del esmalte y por la avidez de los microorganismos de ir avanzando y destruir hacia el centro del diente. Entonces, la placa bacteriana, como decíamos, que eran ese mucílago adherido a los dientes que tiene tantas cantidades de bacterias, en los cuales antes se le echaba la culpa primero a los lactobacilos, que eran unas bacterias que tenemos todos en la flora normal de la boca y que eran los causantes de las caries, pero ahora se ha estudiado que en primer lugar están los streptococos en sus 3 variedades, que son en la variedad mutans, sanguis y salivarius, que son los que más se encuentran en una cavidad de caries. También hay estafilococos, también hay lactobacilos, también hay bacteroides, o sea, y después se aumenta la flora, ¿no es cierto? Y por eso decimos que es realmente una fábrica de producción de gérmenes y es una infección bastante seria en el organismo. ¿Cómo se ve la placa, doctor? ¿Tenemos alguna imagen? Sí, tenemos unas imágenes. Ahí tenemos la imagen de... ¿Así se ve la boca? Esa es una boca que está teñida con un colorante de placa, a veces fucsina básica, se tiñe y se hace un enjuague en la boca del
paciente, se enjuagó luego con agua y todo lo que queda pintado o coloreado, todo eso es placa bacteriana. Imagínese todo lo usted. que se ve rojo, en este Todo lo que se ve no es rojo sangre. no es sangre, eso es la fucsina básica que tiene ese color y que ha pigmentado toda la placa bacteriana. Imagínense, esa es la boca, ¿no es cierto? Con su inflamación de encías, con todas las encías gordas, vinosas, ese diente que está como sangrante, como ulcerado. Sí, a la izquierda del televisor. Exactamente, ese es ya un grado muy avanzado de patología. Esa boca tiene placa bacteriana por lo menos de hace 2 años adherida en ese diente y están causándole esos problemas. A veces la resistencia del esmalte dentario es bastante buena, es fuerte, y la placa bacteriana no puede lograr atravesarlo y hace y desarrolla una enfermedad periodontal o gingival, ¿no es cierto?, que es la que está produciendo, ¿no es cierto?, también otro tipo de enfermedad. La placa bacteriana sabemos que produce las caries y la enfermedad periodontal. Claro, acá hay una imagen. Ahí hay una imagen, un dibujito. Sí, un dibujito donde muestran que están todas las bacterias pegadas en el diente y miran que el cepillo está actuando y lo miran con un susto bárbaro. Esa es una forma de diagramar y de mostrar. Es sobre todo para los chicos. Exactamente. Bueno, en esta foto vemos qué es lo que produce la placa bacteriana. Las caries por un lado, habíamos dicho, y la enfermedad periodontal por otro lado. La enfermedad periodontal sería lo que está abajo en Colorado, ¿verdad? Claro, no. Ahí tenemos la muela, la encía y el tejido óseo, ¿no es cierto?, que rodea la muela donde está para ubicarnos, quería saber. Exactamente. Esas 2 plaquitas que se ven, esas cositas de color azul. Es el tártaro o sarro, que es placa bacteriana calcifica. Ah, claro. Entonces, la placa bacteriana se va depositando en pequeñas capas. Todos los días un poquito, va aumentando su espesor y se va fijando cada vez más al diente. Luego se empieza a calcificar y produce esa reabsorción de hueso que usted ve ahí. Ahí a la derecha del televisor, donde está el hueso más bajo y donde está el tártaro, el sarro dentario más bajo, todo eso ha producido la migración del hueso. Entonces, como hay tantas bacterias y hay tanta infección en ese lugar, el organismo, como mecanismo de defensa, empieza a reabsorber el tejido óseo, el hueso, para que no lo infecte. Ahí hay un dibujito también que va exacto, cortando con un pico. Sí, es una bacteria que está, digamos, agrediendo el esmalte dentario para hacer una carie. Ahí vemos un instrumental, ¿no es cierto?, trabajando cómo se debe eliminar el sarro dentario, el tártaro, para que no se produzca la infección. Si esto no se elimina, ese diente claudica con el tiempo. Ajá. Es lo que la gente conoce como la piorrea, ¿no es cierto?, el síndrome de la enfermedad periodontal. ¿Y ahí están limpiando una raíz, están haciendo el curetaje, el raspado de la raíz para tratar de eliminar eso. Siempre se debe eliminar y lo debe eliminar solamente el odontólogo. No hay nada que pueda eliminar el tártaro dentario, hacer un buen raspaje y un curetaje de la bolsa periodontal, nada más que el odontólogo, porque el cepillo no lo elimina porque es duro, está pegado al diente, es durísimo. Qué importantes lesiones en las encías, ¿no? Exactamente, esa es una boca, ¿no?, con muchos problemas. A esa boca también le podemos agregar otro de los problemas que habíamos dicho de las enfermedades de la boca, que es la oclusión. Esa es una boca con mucho sarro, con mucha placa bacteriana, eso es un foco séptico, ahí hay bacterias por todos lados, a donde ustedes busque hay bacterias y de todas clases, es una boca enferma. Esa es una lesión que se ve ahí, ¿ves? Esa es una lesión, ha habido placa bacteriana en su primer estadio, luego se ha calcificado, se ha hecho un bloque de sarro, fíjese ese diente, cómo se ha alterado en su forma, y la encía que empieza a migrar. Migra la encía y migra el hueso. ¿Y qué significa esto? Y lo que queda es que el diente quede libre. Empieza a aflojarse, claro, es como si a un árbol uno le empieza a sacar la tierra de alrededor, que lo sostiene, y bueno, y termina por caerse, y el diente lo mismo, termina por caerse con la consiguiente patología que trae. Esa es una foto mostrada con un espejo con visión indirecta. O sea, estamos viéndolo como si estuviéramos adentro de la boca. Exactamente, se pone un espejo abajo de la boca y se ve la parte, digamos, la parte de atrás de los dientes superiores. Claro. Se ve el paladar y los dientes superiores con gran cantidad de enfermedad periodontal, los dientes separados, poco sostén de hueso. En esta foto vemos los selladores de surcos y fisuras de los que hablé antes, que son los que se ponen para evitar la entrada en los lugares más rugosos, en los lugares de donde tienen recovecos que más lo que hablábamos hace unos minutos. Exacto, entran las caries.
Nos quedan pocos minutos de programa, desgraciadamente, doctor, así que me gustaría que en lo posible pudiéramos hacer, como es lo habitual en nuestros programas, dejarle un mensaje a la comunidad. Bueno, sí, esto hay para hacer y para hablar muchísimo y se puede hacer otros programas con esto, Sí, ¿cierto? cómo no. Pero bueno, vamos a dejar un cierre para que esto más o menos quede así comprendido. Yo diría que la visita periódica al odontólogo es una cosa fundamental. No esperar ir al dentista con el chico porque hace 4 noches que llora de dolor, porque cuando un chico llora de dolor es porque la caries ha llegado al nervio, a la pulpa dentaria. Y ya estamos en un estadio terciario de la prevención, o sea, ya o hay que eliminarle la muela o hay que hacer un tratamiento de conducto. Entonces, las madres que a veces dicen, yo no lo traía porque como nunca se quejaba, no, eso no es lo correcto. Lo importante es la prevención. La prevención, o sea, ir periódicamente a los consultorios odontológicos. Hay un grupo de odontólogos excelentes en la zona, entonces hay que hacer la consulta periódica, no esperar que se enferme. He dicho que lo correcto es prevenir, no dejar que llegue la enfermedad, no esperar que lleguen los síntomas. Por un lado. Y por otro lado, hacer una dieta equilibrada, suspender el tema chicles, el tema caramelos, el tema irse a dormir con un chocolate en la boca disuelto, que es muy común ver televisión en la cama y comerse un chocolate y quedarse con esos hidratos de carbono, ese alimento, eso es potencialmente tremendo. Y no darle a los bebés los chupetes mojados en azúcar o en miel y que el chico se duerma. Que es tan común eso, ¿no? Eso es muy común, y que el chico se duerma porque llora o porque lo que sea. Yo no creo que sea la solución darle el chupete con miel porque estamos alterando el futuro de la salud de la boca de esa criatura. Ya empieza con esos problemas. Claro. Y hay un problema muy importante también y que no lo hemos conversado, por eso es tan grande el tema que se podría hablar mucho tiempo, que es el de aquellas madres embarazadas que consumen muchos hidratos de carbono. Hay estudios realizados en donde parece ser que las madres que tienen un alto consumo de hidratos de carbono o de azúcares están predisponiendo o se está ya acostumbrando la criatura que van a hacer a esa necesidad de hidratos, de consumir hidratos de carbono. Luego esa criatura se va a hacer un adicto a los hidratos de carbono, con la consecuencia que ya sabemos para las enfermedades de la boca. Perfecto, doctor. Pero evidentemente este tema sigue siendo muy amplio y creo que vamos a tomarnos el atrevimiento de volverlo a invitar a estar con nosotros en nuestra casa. Sí, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este tema tan interesante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por permitir llegar a la comunidad. Y esta ha sido, mis amigos, la propuesta que hemos tenido para brindarle esta noche. Como todos los martes, alrededor de las 22 horas, los esperamos. Hasta la próxima.